Bienvenidos estudiantes a nuestra sexta clase de e-learning del curso Globalización, Información y Sociedad Actual. En particular, les recuerdo, estamos en la unidad número 2 y estamos trabajando con la construcción de la realidad social en nuestro país, Chile. Como ustedes recordarán, en la clase anterior estuvimos trabajando con distintos elementos que construyen nuestra imagen país. Para retomar solo una idea, por ejemplo, lo que el día de hoy consideramos como nuestro baile nacional, la cueca. ¿Sabían ustedes que se instauró como baile propio y típico de nuestro país en el año 1979 recién? Si ustedes se fijan, esos elementos que hoy día nos parecen tan naturales, evidentemente se van construyendo y van transformándose a lo largo del tiempo. Y en este contexto es que nos encontramos con algunas cuestiones que nos parecen un poquitito incómodas de reconocer, pero que en nuestra vida cotidiana las podemos observar de manera bastante natural. El objetivo de la clase del día de hoy es ejemplificar a través de un conjunto de elementos lo que viene siendo aquellos elementos incómodos de la construcción identitaria nacional. Y para ello ustedes tienen asociada una actividad que está vinculada al recorrido en el barrio República y la realización de una mini investigación en la cual van a tener que ir viendo cómo a través del caso concreto de este barrio, ubicado en el centro de nuestra ciudad, nos vamos a ir dando cuenta de que ha existido una evolución en torno a problemáticas como las desigualdades sociales, la llegada de inmigrantes, entre otros elementos. Un primer punto que podemos trabajar en torno a estas incomodidades de nuestra identidad nacional es la existencia de grandes fortunas y riquezas en el país. El día de hoy, personajes como Horst Polman o la familia Mate Larraín son bastante cuestionadas debido a la gran cantidad de ganancia, pero también a la mala distribución que tenemos de la riqueza en nuestro país. En este caso particular nos podemos ir dando cuenta, si observamos el barrio República, que eso no es nada nuevo, ya que existen un conjunto de palacios o palacetes que dan cuenta de que a comienzos del siglo XX y también a finales del siglo XIX, la distribución de la riqueza no era nada de equitativa ni tampoco igualitaria. De hecho, es más, la casa central de la universidad es el llamado Palacio Pihuanca, construido más o menos hacia 1900-1920, y que si ustedes observan su estructura por el exterior se podrán ir dando cuenta que es bastante grande. ¿Qué pasó allí? Evidentemente la familia dejó huella de sí a través de la construcción particular de un palacio, lo cual podemos trasladar a un ejemplo concreto el día de hoy con lo que es la Torre del Costanera Center, donde vemos nuevamente que, en este caso en particular, un holding de empresas, Cencosud, pero también representado a través de uno de los personajes más emblemáticos y que tiene mayor cantidad de dinero en nuestro país, de acuerdo a distintos rankings nacionales e internacionales, Horst Polman deja huella de sí en la ciudad, de una manera diferente, a otra escala y con una arquitectura bastante más adaptada a lo que es el contexto de globalización actual. En relación con lo anterior, nos podemos ir dando cuenta que esta idea de cambio social también se ha podido ir reflejando en un elemento que nos parece bastante cotidiano, como lo es la imagen del centro de la ciudad. Si ustedes revisan distintos artículos de la revista Eure de la Universidad de Chile, se van a ir dando cuenta que el análisis del centro de la ciudad no solo es una construcción geográfica, sino que también es una construcción basada nuevamente en nuestros queridos medios de comunicación masiva, pero también en torno a nuestras propias percepciones sociales. Por ejemplo, hasta comienzos del siglo XX, el centro era súper claro, de hecho es conocido como el centro histórico, y podríamos ubicarlo en dos ejes principales. Por un lado, la estación central y por otro, la plaza de armas. El día de hoy podemos ir viendo que este centro ha ido evolucionando y cambiando. Ya para los años 70 y 80 podíamos decir que se marcaba un quiebre bastante importante en la zona de Plaza Italia, pero también la aparición de nuevos subcentros dentro de la ciudad. Por ejemplo, retomando los planteamientos de Tomás Mulián en torno a la construcción de los caracoles en los años 80 y también en la actualidad, los cuales se han visto exacerbados a través de la construcción de los malls y lo que significa pasar el fin de semana, el paseo en el mall, vemos que los centros de la ciudad se han ido diversificando a lo largo del tiempo. Pero, asociado a lo anterior, también hay distintos estudios que nos muestran que para mucha gente el centro de nuestra capital actualmente ni siquiera estaría tan diversificado, sino que incluso podría encontrarse en la zona actualmente conocida como Sanhattan. Es decir, nuevamente vemos un hito de la construcción de nuestra ciudad en torno a una figura emblemática, en torno a un empresario como podría ser Horst Polman.
Un tercer elemento que vemos en torno a esta construcción de imagen país que nos puede incomodar y que ya he mencionado anteriormente vendría dado por las desigualdades sociales. Como hemos podido analizar en clases anteriores, al tomar el caso del barrio República nos vamos a ir dando cuenta que efectivamente antes existía una mayor convivencia cotidiana en torno a los espacios públicos en lo que antes era el radio urbano de Santiago. Como ustedes podrán haber recordado, en el fondo podemos encontrar estas casonas y palacios, pero también a media cuadra perfectamente podemos encontrar los que son conocidos como los CITES, que como también ustedes podrán recordar, estos elementos urbanos implicaban una alta congregación de población en un espacio que tenía bastante pobreza, donde las condiciones higiénicas no eran óptimas, pero que sin embargo sí permitían estar al lado de la fuente laboral. De hecho, en gran parte, los sirvientes de los palacios y casonas del barrio República vivían en estos CITES y evidentemente estaban a una distancia muy corta de su lugar de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? Una diversificación, una extraterritorialidad bastante más grande en lo que constituye el radio urbano de Santiago, donde tenemos dos procesos que son bastante contradictorios entre sí. Por un lado, tenemos la presencia de grandes condominios en distintas zonas bastante alejadas del centro, por ejemplo lo que es la zona de Chicoreo, también otros que están en la zona de Pudahuel, etc. Y que si bien, por ejemplo, para el caso particular de la comuna de Pudahuel, está en una zona que tiene bastante pobreza, se ubican estratégicamente de forma que no tengan que ni siquiera pasar, por ejemplo, por lugares de alta pobreza como puede ser la avenida San Pablo. Por ejemplo, incluso la conectividad que se ha establecido en los últimos años en torno a distintas vías de acceso al aeropuerto, por la cual zonas de clasificación de estrato socioeconómico con muchos más recursos, por lo que se conocía como el ABC1, por ejemplo, zona Providencia, Las Condes, Vitacura, etcétera, no tengan que pasar por estas otras zonas donde la pobreza y la marginalidad a veces resulta ser bastante evidente, y eso implica un cambio de cuestiones que como país no queremos observar, que no queremos ver y por ende no la consideramos como parte de nuestra propia identidad nacional. Al respecto, me gustaría considerar lo que fue el informe OCDE del año 2013, donde se planteaba de que efectivamente nuestro país tiene una de las desigualdades de ingreso mayor a nivel del propio bloque de los países que integran la OCDE. 41 países y somos el que tiene mayor cantidad de desigualdad social. En particular nos encontramos que, por ejemplo, con respecto a los años 80, el decil más alto ha aumentado un promedio de 1.2 sus ingresos por año, mientras que el de menor ingreso lo ha hecho en un promedio de 2,4% cada año. Sumado a lo anterior, nos encontramos con que entre el año 2000 y el año 2006, el 100% del crecimiento económico se lo llevó el 10% más rico del país. Por ende, como podemos observar, la distribución de riquezas es efectivamente una de las grandes problemáticas que tenemos como sociedad actual. Sumado a lo anterior, nos encontramos con que también existen distintas mediciones o formas en torno a las cuales podemos analizar las desigualdades sociales. Y en este contexto es importante considerar los planteamientos del sociólogo inglés Anthony Giddens, quien nos indica que incluso la desigualdad de oportunidades se convierte en un factor bastante relevante. De allí que podamos encontrarnos con que todas las demandas en torno a un mayor acceso equitativo, por ejemplo, al ámbito de la educación superior, no sean nuevas y tampoco sean exclusivas de Chile, sino que es un fenómeno que se ha venido produciendo en los últimos años en América Latina y que también tiene representantes internacionales, como por ejemplo, podríamos considerar el caso de la joven pakistaní Malala, que como ustedes sabrán, ella se vio afectada por un atentado en su país de origen debido a que ella estaba peleando por el derecho de las mujeres a poder educarse. Si ustedes se fijan, ¿por qué ella se transforma en un símbolo de una demanda social a nivel mundial? Es porque efectivamente estamos en un proceso de cambio, donde no solamente el cuestionamiento a nuestra identidad nacional es un caso único y específico, sino que se produce en un contexto donde la globalización nos está dando cuenta que nuestros tradicionales estados nacionales ya no son suficientes para poder realizar análisis de nuestra propia realidad, sino que también necesitamos el poder estar interconectados y retroalimentarnos para poder realizar una nueva construcción.
Evidentemente este proceso no está cerrado y probablemente no se cierre en el corto plazo, pero sí los invito a mantenerse informados y también a poder ir analizando desde su propia concepción si es que finalmente ustedes consideran o no que los estados país o los estados nacionales son válidos en el contexto de la globalización. Recuerden seguir revisando el material, ya estamos en la clase número 6, nos quedan 2 sesiones de trabajo más antes de que pasemos a la unidad número 3, donde vamos a trabajar estas mismas temáticas aplicadas a distintos casos de estudio en el contexto de la globalización fuera de nuestro país.